Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Lunes 21 de julio. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy toca ver Nob Inc. para nuestro amigo Nacho, All State para J. Pascu y Spiras Group PLC para nuestro amigo José. Pero también os traigo ACS, que hace un mundo que no lo traemos, Talgo, que también hace mucho que no lo traemos. Acordaos que el último semestre del año pasado, 2024, ha sido bastante desastroso. AMD, Avance Micro Device. También TUI, que hace mucho que no la traigo y está en un lateral bastante peligrosillo. Hay que tener mucho cuidado con ella. Y por supuesto, Farmamar. Así que vamos a empezar con el vídeo. No antes, sin recordaros que os podéis suscribir al canal, activar la campanita, darle un like y también podéis haceros miembros del canal, ¿vale? Debajo de todos los vídeos, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, encontraréis un botoncito que pone unirme. Eso en el ordenador. En el móvil tenéis que pinchar el icono del vídeo, el icono donde está el logotipo de Cosas de Bolsa, que es un circulito azul, pincháis, que entráis en la página de Cosas de Bolsa dentro de YouTube y ahí hay un botoncito que pone unirme, hacerme miembro del canal, ¿vale? Yo os recomiendo que os hagáis bronce, ¿vale? Empezar poquito a poco. Por cierto, este fin de semana hemos tenido un par de vídeos muy interesantes. Todos los miembros bronce tenéis acceso a él. Hay otros vídeos que no, que son simplemente para gente premium y plata, lógicamente, ¿vale? Pero son vídeos un poquito más avanzados. Así que empezar por ahí, poquito a poco. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos aquí con Nova Inc., donde ya lo primero que vemos es una estructura abovedada, ¿vale? Esto os tiene que llamar muchísimo la atención. Vemos hasta aquí, hasta este punto, tenemos un crecimiento lineal, prácticamente se veía pues un canal alcista muy bonito, pero llega un momento que estos mínimos se rompen. Acordaros siempre lo que os digo. A mí los máximos me dan igual, lo que me importa son los mínimos, ¿vale? A mí los máximos, si van hacia abajo, me da igual, lo importante son los mínimos. Si los mínimos van para arriba y los máximos para abajo, lo más probable es que esté haciendo una triangulación simétrica y por lo tanto romperá dependiendo de los fundamentales. Si tenemos máximos crecientes, mínimos crecientes, canal alcista. Pero si en un momento determinado, como esta acción, se pierde los mínimos, entonces comenzamos un proceso normalmente abovedado, ¿verdad? Estamos haciendo aquí una especie de bóveda, nos curvamos hacia abajo y eso suele ser muy mala señal. ¿Cómo suele terminar esto? Pues suele terminar de dos formas. La más probable y la más lógica es que llegue hasta un 23,6 de Fibonacci, ¿vale? En la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría. Y en algunos, que también es bastante probable, lógicamente, si hemos llegado hasta aquí, primero hay que llegar hasta aquí antes que hasta abajo, lógicamente, pero cuando llegamos aquí, algunas veces sigue bajando e incluso se pierde el 100% del impulso alcista. En este caso estaríamos hablando de aproximadamente pues unos 7,3 dólares, ¿verdad? Ahora mismo está en unos 13, tiene una pre que, bueno, cerró el viernes en 12,92, tiene la pre ahora en 13 y bueno, poquita diferencia. Vamos a ver esta empresa, cuáles son sus fundamentales. Bueno, pues tenemos un dividendo del 2,32, muy pequeñito, un PER 8,64, que es bajito, pero fijaros que solo tenemos PER de los últimos 3 años, donde teníamos un PER 53 en el 22, que eso es descomunal, eso olvidaros de él, no vale para nada. Y en el 23 teníamos un PER 8,11, en el 24 un 9,11 y ahora estamos en 8,64. Es decir, después de toda esta caída, aún así tenemos un PER normal, ¿vale? Normalito dentro de los 2 últimos años, con lo cual ya fijaros dónde estamos, que no lo he dicho, pero estamos ya hemos tocado el 23 de Fibonacci, está intentando llegar hasta la media de 200 sesiones, se puede producir un estrechamiento de medias para continuar en la parte inferior, ¿vale? Si yo tuviese que entrar en esta empresa, que lógicamente no me apetece porque yo no la conocía y tampoco me parece muy atractiva, bueno, pues ya la primera entradita, viendo todo el gráfico, poco dinerito, aquí en 11,11 dólares, que es el 23,6. Y el resto del dinero, casi, un poquito por encima del mínimo anterior, que es el 100% de retroceso, que sería 7,32, 7,33, 7,30. Bueno, pues el siguiente paquetito yo lo compraría aproximadamente en 7,40, 7,35, esa zona, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo haría. En cuanto a los fundamentales, continúo que me lío. Vamos por aquí y vemos que es una empresa, bueno, que está bien de deuda, no tiene una deuda descomunal con 2.400 millones, tiene una caja que más o menos es la mitad y un free cash flow que casi es un 40%, con lo cual en un año y medio no llega, podría pagar toda la deuda. Está bastante bien. En cuanto a los informes, como veis tenemos prácticamente una empresa que está plana en ingresos, con sus pequeños bachecitos, y en márgenes pues se ha empeorado bastante en el último trimestre, que es el primero del 2025.
De forma anual, pues venimos de una empresa que perdía mucho dinero, 2019 y 2020, poquito a poquito ha ido remontando, donde seguía perdiendo poquito de dinero en 2021, luego pasaba a beneficios en 155 millones. 2023 están inflados, 923 millones, pero fijaros cómo el beneficio es superior al EBITDA, esto es por venta de algún activo. Y después en el 24, 635 millones, ¿vale? No está mal, pero sigo diciendo lo mismo. El técnico nos está avisando, ¿vale? La primera entrada lógica en 11, la segunda lógica 7,40, ¿vale? A partir de aquí, nada más. No podemos arriesgarnos con esta empresa porque no tiene unos fundamentales increíblemente maravillosos. El PER es bajito, pero como veis el PER se mantiene bajo casi siempre. Así que esos serían los puntos lógicos para entrar. Allstate, la mayor aseguradora de Estados Unidos, vamos con ella. Como veis tenemos también un proceso de abovedamiento, se está produciendo aquí una bóveda y eso es mala señal, ¿vale? Técnicamente es mala señal. Además tenemos divergencias bajistas, tenemos que los máximos van subiendo y aquí los máximos del MAC, por ejemplo en este oscilador como es el MAC, pues están bajando, con lo cual tenemos cierta divergencia bajista. No son buenas señales, ¿vale? No son buenas señales, aunque el último mínimo, que todavía está por formar, oye, pues ha recuperado el anterior. Vamos a ver cómo se comporta esta acción. En cuanto a lo que tenemos que hacer con las métricas, venimos aquí y vemos que es una empresa de 51.000 millones, dividendo del 6%, con lo cual tenemos que quitarle el ajuste por dividendo para hacer nuestros calculitos. Y luego tenemos PER 13. Venimos al histórico de PER y como veis, no tenemos PER en 2022-2023, sí tenemos en 24 con un PER 11 y anteriormente teníamos un PER 6 y un PER 6, con lo cual un PER 13, con este histórico de PER que es insuficiente, podríamos decir que está un poco cara, ¿vale? Un poco cara, o sea, tenemos divergencias bajistas, tenemos un proceso que se parece mucho a una bóveda y luego tenemos un PER que históricamente en los últimos 5 años es el más alto, con lo cual todo indica a que necesita una corrección, que no tiene que ser inmediata, ¿eh? No tiene que ser inmediata. Lógicamente, al ser una aseguradora, sus cuentas tienen que estar muy bien saneadas, ¿vale? Así que ningún problema. 58.000 millones de caja, tiene caja de sobra. Tenemos 34.000 millones de free cash flow, perfecto. 269 millones de deuda. Muy, muy bien saneada. Y en cuanto a los resultados trimestrales, fijaros cómo va creciendo un poquito, flojea un poquito en el primer trimestre de 2025 en cuanto a toda la consecución de esos trimestres, pero es notablemente mejor en ingresos que el primero del 2024, que eran 15.000 millones, aquí son 16.000 y medio, ¿vale? 16.000 millones 450.000, con lo cual está bastante bien. Pero fijaros que el margen ha bajado bastante. Primer trimestre se ganaban 1.200 millones, ahora se ganan menos de 600, ¿vale? Así que es prácticamente la mitad. Con lo cual hay que tener en cuenta que flojea en beneficios. Eso no quiere decir que el 2025 vaya a ser malo para Allstate. Pero todo nos indica, todo lo que estamos viendo nos está indicando que necesita una corrección. Es decir, está un pelín cara para lo que es. Tenemos divergencias bajistas. Tenemos una estructura mala. Una estructura física, una estructura técnica mala. Abovedamiento. Y luego de encima, pues oye, tenemos unos resultados del primer trimestre que mejoran en ingresos, pero en márgenes bajan bastante, ¿vale? Así que con lo cual podríamos tener una corrección profunda. Bien, ¿cómo calcularía yo la corrección? Pues bueno, pues ya vamos a suponer que está haciendo máximos. Lógicamente no podemos trazar ningún Fibonacci si no hay una bajada hasta el 61.8, como os explicaban los miembros del canal este fin de semana, por qué trazo yo así los Fibonaccis, cuál es el motivo, donde vemos claramente que los mínimos están en este punto de aquí y por lo tanto tenemos claro que estando ahora aproximadamente la pre en $193, lo muy lógico es bajar hasta $124, ¿vale? Muy lógico. Bien, vamos a suponer que baja a 123. ¿Cómo calcularíamos ahí si todos los resultados fundamentales permaneciesen estáticos? ¿Cuánto sería el PER en esa zona? Pues tan sencillo como coger y decir $124 dividido entre el precio actual, que son 194, me sale 0,63, multiplicado por un PER que era 13, hemos dicho, ya no me acuerdo, voy a comprobarlo para no meter la pata, PER 13,2. Y eso nos da un PER 8,43. ¿Bajar hasta $124 nos mete en un PER extremadamente ridículo? Pues no. Fijaros que aquí tenemos un PER 6,31 y aquí un 6,35. Bajar hasta un PER 8,5 no me parece ninguna locura.
Con lo cual, todo cuadra, ¿vale? Lógicamente, no va a ser este año. No creo que le dé tiempo este año. Estaríamos hablando para mediados del 2026. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. También es cierto que lo que digo en todas las acciones, cualquier noticia positiva cambia todo lo que diga aquí. Y cualquier noticia negativa también lo cambia. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa. Esto es bolsa, esto no es nada seguro. No porque veamos una estructura abovedada, ya está. Ya cierro los ojos y me puedo relajar, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre esas cositas. Pero todos los factores indican que puede haber una bajada bastante probable, como mínimo hasta $124. $124. Por cierto, no he quitado el ajuste por dividendo y por lo tanto este gráfico está mal. Tengo que hacerlo así, así y así. Cosas del directo. Ven, pues no son 124, serían 127,5, ¿vale? Para que veáis la diferencia. $127,5 aproximadamente, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo que poner el ajuste por dividendo y quitarlo y ponerlo porque si no me descabala todos los demás gráficos, ¿vale? Así que lo vuelvo a poner y fijaros las modificaciones. Aproximadamente $127,5. Las cabezas, ya estoy muy mayor, ya no me acuerdo de todo. Vamos ahora con una acción, por cierto, esta era para JP Ascu, la anterior era para Nacho y ahora toca Spires Group PLC, que es para José. Bueno, pues es una acción que fijaros el gráfico, ¿eh? Tenemos una acción de muy larga duración, estamos hablando de 2017, 2018, tenemos una subida lineal muy bonita, con sus vaivenes, toca la media de 200 sesiones, oye, pues lo pasa mal en el 2020 como todo el mundo, pero se recupera estupendamente y de repente hay un cambio gráfico que nunca me hartaré de deciroslo, hay un cambio gráfico donde empieza a subir la acción, fijaros, es que parece mentira estas cosas, ¿no? Pero a esto hay que explicarlo. Es decir, tenemos una subida normal, natural, con sus ondas de Elliot, con sus subondas de Helio, lo que explicamos este fin de semana, con sus fractales dentro de cada onda, con esas cositas tan bonitas matemáticamente. Y de repente hay un cambio, aquí hay un cambio. Aquí habría que hacer una cruz y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué el gráfico hasta este punto las velas van tocando la media de 20, de 50, de 100 e incluso 200 sesiones y de repente yo me tiro, lo voy a calcular ya, porque sí, lo voy a calcular, venga, desde aquí hasta aquí son 84 velas. 84 velas que no tocan la media de 20 sesiones. Estadísticamente hablando, eso es una manipulación de mercado. Porque, a ver, no hay resultados increíbles, no hay noticias increíbles y de repente hay un aumento en la actividad que hace que las velas no vayan a tocar ni siquiera la media de 20 sesiones. Y además, fijaros que la inclinación del gráfico cambia completamente. ¿Veis la inclinación del gráfico? Vamos subiendo de forma lineal, muy bonito, y de repente se deriva y sube de forma vertical. Bueno, luego hay una serie de cambios y a partir de aquí, cuando toca esos máximos, estamos hablando de la zona de los 15, 16 dólares, a partir de aquí la acción se derrumba, se pasa prácticamente 3 añitos oscilando, intentando por lo menos recuperar lo que era precios normales anteriores de 11, 12, 13 dólares y de repente se desploma hacia la parte inferior. Esto es el claro ejemplo que os hablo muchas veces de manipulación de mercado. Estadísticamente, una acción no puede subir más allá de 15, 20, 25 velas sin tocar la media de 20 sesiones. 84 velas sin tocar la media de 20 sesiones. Eso claramente estaban inflando el precio del valor para deshacer posiciones y a otra cosa mariposa. Y el que haya comprado en esta zona, pues lógicamente va a pasar muchísimos años sin volver a ver ese precio. Me meto a los fundamentales, porque estoy hablando mucho. Fijaros que el dividendo 2,66, con lo cual no hay que tocar el gráfico. PER 24, con toda la caída que llevamos, PER 24. Y el histórico de PER, fijaros lo que está hablando. El PER nos está diciendo, oye, cada vez la acción la gente la compra más barata, porque tenía un PER 48, 50, 35, 42, 27 y ahora tengo un PER 24. Si nosotros marcásemos una línea de tendencia, podríamos ver que más o menos el PER en el 2025 se puede estar pagando a una media de un PER 20 aproximadamente, ¿vale? Si trazásemos una línea recta así, que es muy difícil con tan poquitos puntos, con 5 puntos es muy difícil trazar una línea de tendencia aquí, habría que hacerlo matemáticamente y necesitaríamos por lo menos 20 puntos para que sea algo más fiable, pero a ojo de buen cubero vemos que el PER
medio del 2025 podría situarse en torno a un 20, ¿vale? 20, 18, más o menos en esa zona. Quedaros con esa cifra. Venimos aquí y vemos que el esfuerzo por dividendo está ya casi en el máximo. La deuda ha subido muchísimo en estos últimos 3 años, pero parece que en el 2024 lo intentan controlar. Aún así necesitaríamos 4 años para pagar la deuda, con lo cual es bastante endeudada. No es una cosa exageradísima, pero es bastante endeudada. Y tenemos unos informes muy positivos semestralmente, nos faltan datos de 2025. Tenemos unos ingresos que han ido creciendo y en el 24, pues oye, se han congelado. 1.680, 1.670, más o menos los mismos. Y luego, pues los márgenes. Tenemos unos peores márgenes de los últimos 4 años aproximadamente. Y sí, los últimos 4 años. Entonces, en el 2021 teníamos 234 millones de beneficio, luego 224, luego 183 y ahora 191, ¿vale? Como veis, ha flojeado bastante el margen de beneficios. Bastante. Así que todo indica que lo más probable es que esta acción, que le están dando muy duro y estando aquí abajo, que ya hemos perdido el 100% del impulso anterior, lo hemos perdido ya, hay que trazar un retroceso de Fibonacci del impulso anterior y por lo tanto nos marca una zona óptima de compra o más lógica, que es el 138.2, que está en $4.13. 4,13 dólares. Perdón, peniques, perdón, que estoy en el mercado británico. Peniques. Vale, ¿qué problema hay? Que estamos ahora en 6,23. 6,23. Es una caída del 33%. Hay que tener mucho cuidado con esto. 33%. Lógicamente, cuando se nos da esta situación, lo primero que tenemos que hacer es buscar gaps antiguos, ¿vale? Ya estamos en 6,23 y la zona lógica es 4,13, por lo que hacemos es irnos a la parte antigua, que estamos hablando 2018-2017, y buscar la zona de los 4 peniques, ¿vale? La zona de los 4,15, 4,13. Nos venimos aquí y empezamos a repasar el gráfico y yo pues no veo muchos gaps. De hecho hay algún gap por el camino, pero han sido tapados posteriormente, con lo cual está bastante solapado. Fijaros aquí este gap, cómo se solapa con esto unos días después. Y lo único que encontré fue este que es de aquí, microscópico, que va desde 3,83 hasta 3,86, ¿vale? A partir de ahí ya me vale, ya estoy por debajo de los 4,13 peniques. Por lo tanto, con un micro gap en esa zona, tengo muy claro que viendo el gráfico, viendo el comportamiento, viendo el PER que está un poquito caro y viendo que le están dando pa'l pelo, lo más probable es que le pase como le pasó a Solaria en su momento, que vayan dándole cera hasta bajarla a 4.15, 4.13 e incluso puntualmente hasta cerrar el gap en 3.83. Con lo cual, si yo quisiera entrar en esta empresa, no entraría nunca a no ser que se acerque mucho a esta zona. Estamos un 33% por encima del precio lógico. Un 33% por encima del precio lógico. Bien, ¿cómo calculamos el PER? Bueno, pues si tenemos en cuenta que ahora tenemos un PER 24, estamos en 6,23 y yo quiero ir hasta 4,13, por ejemplo, pues nada, 4,13 dividido entre 6,23 me da 0,66 por 24 que tengo ahora de PER. Me daría un PER 16. ¿Un PER 16 es una cosa totalmente ilógica e imposible? No, no lo es. De hecho, hemos visto que en el PER medio del 2025 lo más probable es que se sitúe entre un PER 20 y un PER 18. Luego, un PER 16 no es ninguna locura. Y más para estar ahí un par de mesecitos estrechando medias. Lo cual es muy lógico lo que estoy comentando, ¿vale? Esta es mi forma de analizar empresas así, a bote pronto, ¿vale? Tampoco penséis que llevo aquí 2 semanas analizando la empresa, ni muchísimo menos. Pero para que veáis que lógicamente las matemáticas nos ayudan un poquito, son cálculos extremadamente sencillos, cualquiera lo puede hacer y no hay absolutamente ningún problema. Ahora, si nos diese un PER 0,5 o nos diese unas caídas que superan el 161.8 de Fibonacci, bueno, pues entonces estaríamos hablando de auténticas locuras improbables, ¿no? Pero como veis, en los 3 casos, las acciones pueden tocar unos precios que a priori, a día de hoy, son caídas muy monumentales, un 33% adicional a todo lo que lleva, parece una locura. Pero como veis, las matemáticas nos están diciendo que no, que es muy, muy razonable. ACS, bueno, pues ACS nos hace una ampliación de capital para pagar el dividendo de 600 millones y luego nos hace una reducción de capital pues, para no jorobar al accionista. Me parece estupendo y maravilloso. Doble de gasto para ACS, pues ellos sabrán. A mí me parece maravilloso. Perfecto. ¿Qué podemos decir de ACS? Pues que ACS es una máquina de subir, subir, subir y subir. Es que esto no para de subir y por lo tanto estamos perdiendo ya la lógica. También quiero que os fijéis en el gráfico
cómo estamos empezando a tener, ¿no? Tenemos aquí una línea de tendencia, cuando rompe tenemos otra línea de tendencia, que es muy lógica, porque aquí estábamos hablando de un PER bastante barato, cobros por ventas de activos de 4.900 millones de euros, no sabíamos muy bien qué iba a hacer con tanta caja, precios bastante baratitos después de la pandemia. Oye, y poquito a poco pues se ha acercado a niveles lógicos, ¿no? Como es este 138.2, voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Este 138.2, luego se va por el 161.8, que se lo come como si fuese mantequilla. Luego se va por un 200%, ¿vale? Un 200%, que eran 38. Y a partir de aquí yo ya no he puesto más Fibonacci porque no me parece ni lógico. Pues sube hasta a un 238.2, que como veis toca puntualmente, retrocede y luego se lo come con mantequilla. Bueno, ¿y ahora por dónde irá? ¿Por el 300%? Pues seguramente se irá por el 300%, vamos a ponerlo. No me parece ni lógico ponerlo, pero lo vamos a poner. Vamos a activar este y le vamos a dar un 3. Y el 3 no, el 300% estaba aquí. Pues fijaros, tengo que meterle otro. Vamos a meterle otro en un 300 con 38.2. A ver qué nos hace. Oh, pues mirad, está en la zona esa. Un 338.2. Es decir, multiplicar por 3 más el 38.2 de Fibonacci, que es lo más lógico. Bueno, pues ahí está, toteando con esa zona. ¿Está cara? Vamos a verlo. Nos venimos aquí a las métricas. Venimos aquí. Dividendo del 2,77, 15.000 millones de empresa, PER 18, histórico de PER 14, PER 2, aquí el 21 fue una locura, PER casi 11, 13 y medio, 15 el año pasado. Estamos en un PER 18. Históricamente tenemos un PER muy elevado. Nuestro PER medio normal está en torno a un PER 10, 11, con lo cual estamos ahora mismo 8 puntos por encima de la media y 3 puntos por encima de la máxima. Es una locura, bastante cara, con lo cual, peligro de muerte. Dividendo, 50% del esfuerzo. Como veis, tenemos una caja que cubre el 80% aproximadamente, que es una locura también, 11.000 millones de caja, 11.400 millones de caja, frente a 14.000 millones de deuda, cubre el 80% de la deuda. Y luego tenemos un free cash flow de 2.000 millones que prácticamente casi cubre el 100% de lo que nos queda de la deuda, con lo cual en un año y poquito es capaz de pagar toda la deuda si quisiera. El problema de las construcciones, pues es esto, los márgenes tan pequeñitos que tenemos y la falta de datos del 2025. Pero como veis, es una empresa que sigue creciendo en ingresos, márgenes, tendríamos que quitar esto de aquí. 668 millones, 780 millones, 827 millones y esperemos que el 2025 supere con creces los 900 millones, que es lo que le tocaría. Ojalá que sí. Pero eso no quiere decir que se pueda triplicar y cuadriplicar el precio de una acción, teniendo en cuenta que no hemos triplicado ni cuadriplicado el beneficio ni los ingresos, ¿vale? No lo hemos hecho. Con lo cual es un movimiento exageradamente potente. No estoy diciendo que mañana vaya a caer, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no lo valga, porque podría ser que valiese más, pero que estamos muy por encima del precio lógico normal de los últimos 5 años, sí. ¿Que es una constructora que tiene unos márgenes muy pequeñitos? Sí. ¿Que tiene muchos activos en Estados Unidos y tenemos al loco de Trump por el camino? Sí. ¿Y que puede pasar cualquier cosa? Pues también. Por lo tanto, ACS, lógicamente, es un deshacer posiciones y mantener parte, pero no comprar. Bueno, no comprar era desde aquí, desde los 38-40 euros. No comprar. Es una auténtica locura y muchísimo menos tan por encima de la media de 200 sesiones, ¿vale? Una auténtica locura. Una locura. Es que esto es totalmente inviable. En un momento determinado tendrá una caída bastante joroba. No, a lo mejor no tanto como en el caso de esta empresa, ¿vale? De Spirax, no tanto como en el caso de Spirax, pero algo parecido a esto sí podría verse en ACS, ¿vale? Así que yo de ACS me alejaría si estuviese fuera, ¿eh? Me alejaría. Talgo, donde decepciona bastante en el último semestre del 2024, como veis, tiene unas pérdidas considerables de 121 millones, donde lógicamente pues no tenemos datos de PER en el 2024. Y tenemos una deuda, bueno, pues bastante considerable, 500 millones con una caja de aproximadamente, a ver si me da el dato, 93 millones. Fijaros que capitaliza 332. Bueno, pues ahí está Talgo intentando a ver si la SEPI cubre
cierta parte de deudas y demás. Y bueno, pues tenemos el mismo comportamiento. Teníamos un comportamiento lineal en el gráfico donde las cosas iban bastante bien, allá por el 2023, 2024, donde teníamos pues un crecimiento más o menos lineal, máximos crecientes, mínimos crecientes, hasta un momento determinado donde se rompe esa tendencia de mínimos. Acordaros, los máximos me dan igual, a mí no me importa, son los mínimos. Se rompe esa tendencia, se corta la baja a las medias, se abren en abanico y poquito a poco, pues bueno, con esos resultados del 2024 ya nos confirman pues una caída. Fijaros que con este movimiento en forma de bóveda, que nos lo determina a mediados, más o menos en agosto del 2024, comienza una caída que nos ha llevado justo hasta el 23.6 de Fibonacci. Ya lo repito, se confirma casi en el 100% de los casos. Procesos abovedados, caída por debajo del 23.6. Probablemente, con cierta probabilidad, caída del 100%. Es decir, es una empresa que ahora mismo que está en 2,90 €, con esto que estamos viendo, esos resultados fundamentales, no da ninguna confianza. Aún encima estamos viendo retrasos en los trenes, problemas de mantenimiento, bueno, lo que queráis. Ahora que si la SEPI por el medio, bueno, pues estas cosillas que suelen pasar. Yo esta, por ejemplo, no lo compraría hasta que no se acerque a una caída del 100%. Fijaros si lo tengo seguro, es decir, por 2,40 €, 2,35 € en esa zona sí pensaría meterle un paquetito. Bien, dicho esto, quiero que os fijéis en... No pongo el ajuste, no quito el ajuste por dividendo porque el dividendo es muy pobre, ¿verdad? Me tengo que asegurar, no vaya a ser que meta la pata, ¿vale? Porque el ajuste por dividendo me joroba bastantes gráficos. Bien, ahora quiero que os fijéis en el gráfico de larga duración. Estoy hablando del 2015 hacia aquí. Bueno, tenéis que identificar algo muy natural en muchas gráficas. Y es, a partir de un punto tenemos máximos y mínimos crecientes, muy bonito el gráfico hasta diciembre del 2020 al 2019, y a partir de ese punto cambia la situación. Tengo un gráfico inverso. Y es caída marcando máximos nuevos por debajo de los máximos anteriores, mínimo más abajo. Máximo, este máximo está por debajo del anterior, este máximo está por debajo del anterior y marca un nuevo mínimo. Este máximo está por debajo del anterior y es bastante probable que perdamos un 100% de la tendencia y marque un nuevo mínimo. Eso lo tenemos que tener claro. Y aún encima está cuadrando en una zona, ¿vale? Estamos próximos a una zona donde los resultados han decepcionado, donde se va a meter por el medio la SEPI, o por lo menos piden que se meta por el medio la SEPI, donde hay que buscar dinero debajo de las piedras. Luego, es bastante probable que los 2,35 €, 2,40 € que os comentaba antes, me quede corto y marque un nuevo mínimo. Y más o menos, a ojo de buen cubero, tampoco voy a dar demasiada precisión, estaríamos hablando de precio redondo de 2 € por acción. 2 €. Es decir, si yo quiero comprar Talgo y me arriesgo a comprar a 2,35, es probable que tenga suerte, por lo menos en el corto plazo, que en el medio plazo, pero tengo muy presente que podría marcar un nuevo mínimo en la zona de 2 €. Y aquí están las dos versiones de inversor. Es decir, yo no me caso con nadie, yo compro en 2,35, si en 2,35 hay un rebote de gato muerto que me lleve por encima de la media de 200 sesiones, que más o menos en ese momento estará en 3 €, vendo todo y espero el mínimo de los 2 €. Vuelvo a comprar y si marca un mínimo sostenido donde yo veo que la estructura es muy alcista, espero a que marque otro máximo, exactamente igual que hizo aquí y que hizo aquí, ¿vale? Eso sería el inversor desconfiado, que es el que más me gusta. Compro en zonas lógicas y vendo la mínima, no me fío por pérdidas fundamentales y luego busco la siguiente zona temporal, que sería los 2 € más o menos a mediados del año que viene, más o menos por estas fechas del año que viene, para siguiente impulso alcista que me llevaría a la zona de pues aproximadamente 3,80 €, 3,90 €, que prácticamente es un 90% de beneficio. Alcanzada esa zona, si seguimos con unos mínimos, con unos fundamentales acorde a lo que estamos viendo hasta ahora, pues lo siento mucho, me salgo en 3,90, 3,80 y a esperar un nuevo mínimo. Eso sería lo más lógico. Luego hay otro tipo de inversores que son los más pacientes, que suelen dar buenos resultados, donde, bueno, pues si tengo claro que esta zona abovedada me puede llevar hasta los 2,40, yo compro. Si tengo claro que tengo un mínimo en 2 €, compro y mantengo hasta que se dé la vuelta a la situación en Talgo, probablemente unos cuantos años, 4 o 5 años, y entonces podríamos ver
máximos en la zona de 6, 7, incluso 8 euros por acción, pero eso sería una locura, porque estaríamos hablando de una vuelta a fundamentales, pero vamos, como en el año 2018, 2019 y 2017, ¿verdad? Algo que es bastante improbable. Me gusta mucho más la nueva situación. Lo que voy a hacer ahora aquí es dibujar lo que podría pasar en un futuro, que ya sabéis que yo pues soy un auténtico artista dibujando, donde podríamos ver esta situación, ¿vale? Y luego marcar un mínimo aquí, en la zona de 2.35. Ese mínimo nos llevaría a una escalada positiva que nos llevaría pues a esta zona de aquí, más o menos a este máximo, para luego marcar otro nuevo mínimo. Me ha quedado un churro que vamos, que esto lo podría dibujar mejor un niño de 3 años, pero bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Esto es lo más probable para esta situación. Y como veis, últimamente no acierto ni una, sobre todo dibujando. Así que, bueno, pues ese es mi comentario para tal. Que tengáis mucho cuidado, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente en Twitter que anima a comprar ciertas empresas que tienen muy malas señales. Muy malas señales. Por técnico, por fundamentales y por comportamientos. Acordaos lo que le pasa a muchas empresas que entra la SEPI, ¿vale? No suele ocurrir lo que le ha pasado a tu ACEX, por ejemplo. Suele pasar lo contrario. Luego tenemos esta empresa, AMD o Advanced Micro Device, donde es una empresa que tiene unos fundamentales que, bueno, que hay que verlos, exagerados, exageradamente caros, quiero decir. ¿Vale? Estamos hablando que no tiene dividendo, donde, bueno, pues el PER es 118, y donde tenemos un PER medio de, fijaros, 44, 57, 77, se dispara a 280, baja a 122 y ahora tenemos 117. Como veis, en el año 23 y 24 se ha pagado muy caro, ¿vale? Se ha pagado muy caro. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues como veis, si nosotros cogemos el histórico de una década de muchas empresas, las empresas suelen pasar por ciclos donde se paga muy caras y otras donde se paga muy baratas, como hemos visto en las empresas anteriores. Donde la gente, animado por, bueno, pues teorías de la conspiración, por el presidente de Estados Unidos, por un comportamiento del mercado chino, pues hay 2, 3, 4 años donde la gente se anima a comprar ciertas empresas extremadamente caras, como es esta, ¿vale? Pues esperan una situación muy buena, donde se va a comprar por ciertas tecnologías, donde los semiconductores van a tener un peso muy importante. Si es que los semiconductores ya tienen un peso muy importante desde la década de los 80, ¿vale? No hemos descubierto nada nuevo. Lo que pasa es que, animado por esas conspiraciones, pues se pagan PER altísimos. Hasta que se toca un máximo, un punto donde la gente cambia de opinión y entonces esa empresa vuelve a bajar, se desploma rápidamente y se vuelve a comprar a PER cada vez más baratos, como por ejemplo la que hemos visto, no sé si era Allstate, a ver si es... No, me he equivocado. Bueno, puede ser ACS, bueno, no me acuerdo, da igual. Hemos visto muchas ocasiones donde el PER iba bajando, hasta que hace un valle y con el paso de los años cada vez se compra más cara, ¿no? Pues esta estamos exactamente al revés. Es decir, la gente la está comprando extremadamente cara, con un PER 18 cualquier empresa es una auténtica locura, a no ser que tengas un crecimiento exponencial en ingresos, en beneficios y en márgenes, con una reducción de la deuda absoluta y un incremento de, triplica el dividendo, lo que queráis, algo exageradamente buenísimo, esto no se puede pagar per 118. No, es una auténtica locura, ¿vale? Como veis, es una empresa que tiene perfectamente controlada la deuda, ya veis que ha bajado en los últimos 2 años, donde la caja es mayor que la deuda, el free cash flow exactamente igual, donde tenemos unos informes que, fijaros, no hay un crecimiento exponencial exagerado, aunque sí los 5 últimos años, bueno, pues hemos pasado de 10.000 millones de ingresos a 25.000, es multiplicar por 2,5, ¿vale? Un incremento de 250% en ingresos equivale a pagar un 117 de PER en 5 años. No le equivale, ¿vale? Y fijaros que en los últimos 3 años, pues sí, ha aumentado, pero tampoco ha sido una auténtica locura. En cuanto a márgenes, bueno, aquí hay una venta de activos, ¿no? Pero fijaos que en el 2021 ganaba 3.000 millones. Ahora gana 1.600 en el 2024, ¿vale? Y en el último trimestre del 2025, 710 millones de beneficio. Maravillosamente bien, comparado con el primer trimestre de 2024, que eran 123, espectacular. Pero con el anterior eran 500 millones y el anterior 771. O sea, tampoco hay un incremento espectacular de ingresos, márgenes y beneficio. No lo hay,
¿vale? Está muy muy bien, ¿vale? Y si seguimos por este camino de 700 millones y se repite en los siguientes 3 trimestres, pues estaríamos hablando de una empresa que ganaría de beneficio 2.800 millones, que está muy bien, repito, pero joder, en el 2021 ganaba 3.000 millones, ¿vale? Ganaba 3.000 millones. Tampoco es ninguna locura. Con lo cual lo que estamos viendo es pues una empresa extremadamente cara. Aunque en el medio plazo y en los últimos 5 años vemos que hay un impulso alcista, retroceso muy profundo por debajo del 23.6 de Fibonacci y se vuelve a repetir la estructura. Acordaros del vídeo que vimos los miembros del canal este fin de semana, cómo se trazaban los Fibonacci, o por lo menos mi forma de trazar los Fibonacci antiguos, cómo nos informa del futuro y cómo ese Fibonacci se vuelve a repetir, curiosamente. Avance de Fibonacci, retroceso por debajo del 23.6. Avance de Fibonacci nos lleva al 161.8, perdón, al 138.2. Retroceso, ¿hasta dónde? Por debajo del 23.6. Y ahora volvemos a ascender. ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es lo que a mí me inquieta? Lo que a mí me inquieta es que cuando retrocede al 23.6, por debajo del 23.6, luego tenemos un periodo de adaptación, donde hay un ataque a la media de 200 sesiones, un pequeño retroceso, va avanzando poquito a poco, apoyándose en la media de 200 sesiones, proceso especulativo y caída que te crió. Aquí no. No está eso. No lo hay. Directamente lo que tenemos aquí es subida vertical sin prácticamente dientes de sierra. Y fijaros que solo se está apoyando en la media de 20 sesiones cuando se apoya, que en este último periodo de 20 velas ni siquiera se ha apoyado. Esto es una muy mala señal, ¿vale? No es un proceso natural como este o como este. Fijaros aquí, como tenemos, pues oye, toca la media de 200 sesiones, toca la media de 100, toca la de 50, la de 100, la de 200. Se mantiene la de 200, toca la de 50, toca la de 100 y ya se vuelve a hundir. Aquí no, aquí directamente es que ni toca las medias, directamente solo ha tocado la de 20 y para arriba. Lo cual esto es una inflada de valor. Puede ser una inflada de valor. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ojalá se repita una vez más este gráfico alcista por la gente que esté dentro, que con bastante probabilidad nos llevaría a $276, porque es el 138.2 de este último impulso. Nos llevaría, lógicamente, esos $276, pero con un PER 117, ni con un palo. Esto no lo tocaba, ¿eh? No, está pagando carísimo, 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 ¿vale? El futuro tampoco es tan prometedor para AMD. Otra que solía traer mucho, sobre todo en esta zona de aquí, era TUI, donde hablábamos, oye, cuidadito con esta empresa que tiene unos fundamentales extremadamente horribles, muy malos, pero eso no quiere decir que no podamos tener un proceso especulativo, donde podamos, oye, hacer pequeñas entradas, salidas y ganar nuestro dinerito. Fijaros como os decía en aquella época, oye, en la zona de 5, 6, 4,5 euros por acción está bastante interesante porque tiene proyecciones que nos llevaría pues más o menos a la zona de los 8 euros, 8 euros y medio, 7, 7,80, 7,50 como mínimo. Bueno, pues poquito a poco se ha ido cumpliendo, ¿vale? Con malos fundamentales por el camino, malas noticias, luego buenas noticias y poquito a poco, pues oye, pues se va cumpliendo. Bien, está bien. Tocó la zona de los 7,80, tocó la zona de los 8,80, cuando yo calculaba 8,50. Incluso a veces os comentaba, oye, incluso puede llegar a subir bastante más si también hubiese un proceso especulativo en su momento. Vale, pues ahora estamos prácticamente en un canal casi horizontal. No es un canal ascendente, pero es casi horizontal. Mínimos crecientes, máximos crecientes, donde podría haber un ataque al 100% de 8,83. Si no lo rompe, nos iríamos a la parte inferior, ¿vale? Con lo cual es una empresa que, oye, para meter poquito dinero y jugar con esos movimientos, pues a veces es muy interesante, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con este gráfico de los últimos 2 años, donde, oye, pues cuando esté el gráfico muy por debajo de la media de 200 sesiones y muy por debajo del 38.2 de Fibonacci, es interesante meter, por ejemplo, para una cartera de 50.000 euros, como muchísimo 1.500 euros. 1.500, como mucho. Es una muy mala empresa, con unos fundamentales horrorosos, ¿vale? Muy cambiantes, donde gana 300 millones y luego te pierde 200, o sea, un riesgo. Oye, pues es interesante, porque estamos hablando de la zona de los 5 euros y medio, 5,40, y de repente unos meses después, pues como veis, ataca la zona de los 7, 8 euros, que es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de 2 euros por acción, más o menos un 50% de beneficio, pues te lleva 700 euros, por ejemplo.
por 1.500, muy interesante, muy interesante. ¿Por qué no metemos más, Miguel? Porque si tú dices que se puede llevar un 50%, pues le meto 15.000 y me gano 7.500. Porque en cualquier momento podría darse la vuelta a la tortilla y pasar de los 5, pasar a los 2,5. Es una empresa muy peligrosa. Cuanto menos dinero metáis en bolsa, más dinero vais a ganar. Es exactamente al revés, ¿vale? Al revés. Cuanto más solo quieres estar, a más gente vas a conocer. Cuanto más dinero quieres ganar, más vas a perder. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuanto más dinero metáis en bolsa, peores decisiones vais a tomar y más riesgo vais a correr y por lo tanto más dinero vais a perder. ¿Vale? Me pareció muy interesante el otro día, vi un reportaje, y esto es muy útil para todo el mundo, donde hablaba un señor que tenía algo así como una herramienta bancaria, voy a llamarlo de esa forma, una herramienta bancaria. Digamos que era un pseudo broker, porque os decía muchas veces, os comentaba que había brokers muy baratos en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde no son brokers, es decir, no son gente que compra activos y los pone a tu nombre, compra papelitos y los pone a tu nombre. No, no, ellos operan por diferencias. ¿Qué significa eso? Son gente que pone dinero encima de la mesa y dice, a ver, Miguelito, mete 1.500 euros o 1.000 euros en mi banco, mi pseudo banco, y compra acciones con él. ¿Vale? No están comprando ni una acción. Ellos simplemente anotan en un papel. Pues Miguelito ha comprado Farmamar a 80. Y ahora ha vendido Farmamar 1.000 euros. Y ahora ha vendido Farmamar a 120. Ha ganado 40 euros, lo que es un 50%. Y ellos cogen y hacen tocotó. Y no compran ninguna acción ni venden ninguna acción. Me pagan la diferencia. Es decir, pagan con su dinero lo que yo he ganado. Lo que yo he ganado, ¿vale? Y cuando pierdo, se quedan con el dinero que yo tengo depositado. Aunque tú creas que tú estás haciendo operaciones reales, no estás haciendo seguramente no estás haciendo ninguna operación. Simplemente se están pagando los diferenciales. Se ahorran los gastos de compraventa, de tramitación, de adquisición, de apunte, del Banco Europeo, del Banco de España, de mandar información. Todo eso es carísimo, es caro. Por eso te cobran intereses por comprar y vender, tanto el banco como el broker. Lógicamente, eso hay que pagar esos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos jugando con fuego, ¿vale? Y esa gente se ha dado cuenta que si tú haces la esperanza matemática de todos esos movimientos, el dinero que tú aportes a esa cuenta, al final se lo van a quedar ellos. Porque tú vas a cometer errores, como el 99% de la gente que invierte en bolsa, y al final, poquito a poco, ellos, entre que te cobran comisiones y te van pagando lo que tú ganas, pero también te van cobrando lo que tú pierdas, al final de una década seguramente todo el dinero que hayas metido en esa cuenta pasa a sus manos. Y eso lo ha explicado un profesional. O sea, no es que lo diga yo, es que lo estaba explicando un profesional. Y funciona en el 99% de los casos. Y se forran. Y se forran, ¿vale? Para que veáis que cuanto más dinero metéis en bolsa, más dinero vais a perder si no tenéis cuidado, ¿vale? Por eso siempre os voy a aconsejar ser muy precavidos y muy moderados con las operaciones. Con las operaciones. Que no se os vaya la pinza, no os ceguéis con estas cosas. Por meter 15.000 euros en tweet no vas a ganar el 10 veces más. No lo vas a ganar, posiblemente vas a perder 7 veces más. Mucho cuidado, ¿vale? Y por último, Farmamar, donde lleva 2 días que le están pegando duro, donde, bueno, pues una vez más es bastante probable que vaya a tocar la media de 200 sesiones. A día de hoy pasa por en torno a 75 euros y estamos en 77,80. Voy a resetear por si acaso ha cambiado algo. No ha cambiado nada. Así que, para que veáis, no pasa absolutamente nada. Seguimos por el camino de buen cupero. De todas formas, si hacen un mínimo en 75, no empeora para nada el gráfico, no empeora absolutamente para nada, ¿vale? De hecho, incluso podría estar aquí realizando una triangulación simétrica que para lo que estamos hablando de Farmamar no nos interesa en absoluto. El otro día me preguntaba gente, uno concretamente, me decía, háblame del PER, háblame de la deuda, háblame de no sé qué, de Farmamar, háblame... Digo, pero si es que no interesa. Y voy a explicar por qué. Porque Farmamar, que tenía unos resultados cojonudos en el 2020, 2021 y prácticamente en el 2022, tenía unos buenos fundamentales, tenía una buena caja, tenía una buena generación de dinero, porque recibía pagos por contratos. Todos esos pagos por contratos, pues hemos averiguado posteriormente, que son secretos, que el listón está mucho más alto de lo que nosotros pensábamos. Y el problema es que ese dinerito pues no va a llegar, o posiblemente no vaya a llegar
durante los próximos 2 años. Es una empresa que ha multiplicado por mucho el gasto en I+D, algo que hay que tener siempre muy en cuenta. Y que luego, oye, pues ha tenido la pérdida, la ocasión de poder vender a Plidin por culpa de la EMA, por discrepancias con la EMA, pues bueno, pues ya lo conocemos todo lo que ha pasado. Hemos perdido la capacidad de venta de Yondelis, que era, pues oye, nuestra única fuente de ingresos como tal, que tenía que haber sustituido a Plidin, no pudo ser, y ahora pues tenemos que esperar a que Zepzelca sustituya a todos los demás. Lógicamente, una farmacéutica tiene que ir desarrollando medicamentos para ir siendo sustituidos unos por otros. Bien, pues yo no sé por qué la gente tiene interés en hablar del PER y hablar de estas cosas si ya sabemos que es un auténtico desastre los fundamentales de Farmamar. Pero lo de Farmamar, lo importante no son los fundamentales, lo importante son las muy buenas noticias que están llegando desde Zepzelca, donde ya he pasado un 99,9% de seguridad a que Zepzelca va a ser aprobado a tener prácticamente un 100%, yo diría que un 99,9999999, así está el infinito, que para quien no lo sepa, 99,9 periodo es igual al 100%. Es decir, tengo absoluta seguridad que Zepzelca se va a aprobar en Estados Unidos y que la EMA, entre comillas, ahí no estoy tan seguro, no nos ponga demasiadas pegas en Europa. Y entonces ahí sí hablaremos de PER, sí hablaremos de fundamentales, sí hablaremos hasta qué precio está barato, sí que hablaremos de cuándo está caro. Ahora, Farmamar es una mierda por fundamentales, pero eso no me interesa. A mí lo que me interesa es el futuro, ¿vale? Y lo que tengo encima de la mano, encima de la mesa, los datos que tengo encima de la mesa son muy buenos. También tengo datos de un competidor y tengo también datos de que la empresa no hace absolutamente nada por el inversor minorista. Nada. Comunicación, cero. Prácticamente cero. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es evaluar. Lo que no se puede hacer es insistir. Dame el dato de PER, dame el dato. ¿Para qué queremos el dato de PER? Si no estamos hablando de fundamentales. Esta acción no se mueve por fundamentales. Se mueve por noticias. ¿Vale? Y se mueve por cálculos a futuro. Cuando tengamos esos cálculos encima de la mano, cuando tengamos esos datos encima de la mano, encima de la mesa, podremos hacer los cálculos de cuándo está barata y cuándo está cara. Pero ahora mismo, ¿para qué? Si es que gana 1 millón, pierde 1 millón, pues claro, no vale absolutamente para nada, ¿vale? Esos datos. No sé por qué hay gente, creo que es una persona, no recuerdo su nombre, bueno, da igual, no es cuestión de decir nada. Pero es simplemente que quiero que entendáis que hay acciones que hay que moverlas por fundamentales y otras se mueven por noticias. Por ejemplo, IAG también se mueve por fundamentales, pero concretamente también se mueve por una mejora increíble en esos fundamentales. ¿Qué es lo que le va a pasar a Farmamar? Cuando yo cogía IAG y os decía 2,50 € en el 2020-21, cuando empezó a caer, decía, sus fundamentales son una mierda, se va a buscar 1,15 €, 1,13 €, donde estaba el gap, ¿no? Cuando alcanzó eso, no dije, es que ahora los fundamentales son increíblemente buenos. No, los fundamentales seguían siendo una auténtica basura. Pero los precios eran extremadamente baratos. Y la probabilidad de subida era extremadamente altísima. Altísima. Y la capacidad de mejora en un futuro de esos datos fundamentales era altísima. ¿Qué pasó? Que mejoró muchísimo sus fundamentales y mejoró muchísimo sus ingresos, mejoró muchísimo su beneficio y se dispara hasta los precios que estamos ahora. Y no por decir, no, es que IAG pierde dinero. Con eso no basta a veces. No basta. Cuando tengo una inflada de valor en 2,51 € en IAG en el 2021, sí os puedo decir, oye, está perdiendo 2.000 millones al año. Y al año siguiente perdió 800 millones. Tú no puedes comprar una IAG a 2,50 € perdiendo 2.000 millones y perdiendo 800 millones. No puede ser. Pero un 1,13 €, hiperbarata, cerrando un gap antiguo y cada vez perdiendo menos dinero, con una capacidad de remontada increíble, sí puedo poner la mano en el fuego y os puedo decir, está hiper barata. Y su PER no existía, no había PER, estaba perdiendo dinero. De hecho, el primer trimestre del 2022-2023 perdía dinero. Y yo os decía, no pasa nada, porque cada vez está perdiendo menos y el resto de los trimestres compensa con beneficio. Mirad ahora dónde está. Pues con Farmamar lo mismo. Farmamar gana 1 millón, 2 millones, pierde 3. La mitad del dinero que gana, después de todo lo invertido en I+D, lógicamente, que sí que tener muy en cuenta, oye, es gracias a que están reclamando impuestos
que la devolución de impuestos, si no se meterían pérdidas. Si yo lo repito cada vez que presenta resultados, que por cierto la semana que viene presenta, que pues siempre lo digo, su fundamental es una mierda y siempre lo vuelvo a decir. Y gana dinero, gana 2 millones gracias a que ha cobrado un impuesto. Pero que una empresa que gana 2 millones no puede estar valiendo 77,8 euros ahora mismo. 800 millones, no sé cuánto capitaliza ahora mismo Farmamar. ¿Cuánto capitaliza? A ver, lo vamos a ver. Venga para acá. 1.400 millones capitaliza. Con un PER 72. Lógicamente, es una mierda. Esto está carísimo. Pero no está caro. No está caro con respecto a un futuro extremadamente cercano. Igual que le pasaba a IAG. Entonces, ¿para qué quiero ver esos datos? A mí esos datos no me valen para nada. ¿Vale? Tengo que analizar los datos que va a haber de aquí a un año, a 6 meses, a 9 meses, lo que sea. Y una vez que tenga esos datos, ya podemos decir cuánto es caro y cuánto es barato. Ahora mismo, por el dato que tenemos encima de la mesa, con todos esos posibles datos, está bastante barata. Bastante barata. Posiblemente, lo más probable es que toque los 225 euros desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Pero es un cálculo hecho por mí donde esos beneficios, esos ingresos, esos márgenes se abren en abanico a posibles futuros. Son futuribles. Yo no tengo ni idea lo que va a ganar. Ni idea. Pero más o menos, comparando con otros mercados, viendo dónde va a vender el medicamento, qué porcentaje posiblemente se lleve de royalty, cuánto se lleva ahora y cuánto se puede llevar en ese momento, el cobro de otras cositas, la venta en Europa, qué royalties se llevan en Europa, en algunos países el 100%, en otros el 40%, en otros el 50%. Bueno, pues teniendo en cuenta esos datos, pues se abre una horquilla gigantesca que me lleva desde 225, desde 175 a 225, que es la parte inferior, más lógica, hasta incluso con ciertos datos, pues me lleva hasta 350 y 415 euros por acción. Pero esto es muy improbable, ¿vale? Esta sería la parte alta de la horquilla, pero eso, para eso tengo que ver los datos y no los tengo. Ya me gustaría a mí ver el futuro y no los veo, ¿no? Pero sí es cierto que la zona 205, 250 euros, 225 para los amigos, es bastante probable. A no ser, como digo siempre, que venga ahora el medicamento competidor y le diga, pues, tis, apártate que yo soy excelentemente mejor. Que todo puede pasar, por supuesto que sí. Pero, como yo no soy adivino, ni tengo la bola de cristal, siempre tengo que hablar de las probabilidades de acertar. Y ahora mismo el PER y esas cositas, a mí aquí en esta empresa me da exactamente igual. La generación de caja, pues ha empeorado bastante, pero no pierde dinero. Donde tenemos una caja que merma poco a poco, pero que tampoco se pasen. Donde tenemos un I+D que ha ido creciendo todo este tiempo hasta precios increíbles. Estamos gastando más de 100 millones al año en I+D. Ahora parece que está corrigiendo un poquito a la baja, donde parece que gracias a esos ensayos como en Forte, ensayos de fase 3 que vamos cerrando, pues oye, a ver si somos capaces de ahorrar un poquito en I+D, aunque también es muy necesario. Bueno, pues todas esas cosillas. No os preocupéis por esos datos. El problema es el futuro, los competidores, la ESMA, que no nos jorobe como nos jorobe en Aplidin, y esas cositas. Falta ya poco. Ya que llevamos unos cuantos años esperando, solo falta un pequeñito empujón más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Buena tarde, chao.